Conferencia número 2, la historia de una salvación anunciada. Dicen los entendidos sobre este tema: ¿existe vida después de la muerte? Existe una ciencia en un orden académico que llaman la biología, la prolongación de la vida humana. Dicen ellos en biología que nosotros los seres humanos viviremos hasta los 115 años. Biología, este término fue empleado por primera vez en Francia en 1802 por un naturalista, el francés Jean-Baptiste Lamarck. Esto hace aproximadamente a la presente fecha 220 años. Pero la verdad es que mucho antes de que se supiera, según la biología, que nosotros los seres humanos podíamos vivir 115 años, ya la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia nos lo había hecho saber hace aproximadamente de 4.000 a 5.000 años. Escrito está en Génesis 6:3. Repito, entonces el Señor dijo: no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne, y serán pues sus días 120 años. Han habido muchas personas de ciencia, porque la ciencia, desde que es ciencia, no ha parado, no ha cesado de investigar si existe vida después de la muerte. Y es allí donde varias universidades han hecho investigaciones y han dado como resultado unos estudios que han hecho en 2.000 personas que han muerto únicamente de infarto, lo que se llama común denominador ataque cardíaco, infarto. Y de estas 2.000 personas que han sido investigadas, el 40% de estas personas ha dicho, por lo regular, ha hecho el mismo comentario, que han visto cómo su cuerpo queda en la sala de cirugías mientras los reavivan con choques eléctricos. Cuando los médicos están haciendo esto en sala de cirugías, ellos en el aire están viendo el cuerpo de ellos mismos. Quiere decir que el alma de ellos sale, el espíritu sale del cuerpo. Entonces, ¿qué nos enseña eso allí científicamente? Nos enseña que sí existe vida después de la muerte. ¿Qué es la longevidad? Es la prolongación de la vida humana, ya sea por medio de congelar un cuerpo hasta encontrar una cura o de enviar sus pensamientos a una máquina. Esto es lo que está haciendo un millonario en algún país, por no mencionar nombres propios acá, un millonario, una persona que tiene muchísimo dinero y ha dedicado en estos tiempos a hacer una empresa donde ha contratado un grupo amplio de científicos, y este millonario cree que en el proyecto que ellos están desarrollando científicamente, de sacarle el cerebro a él y pasárselo a una máquina, a un computador, él habrá solucionado ya la cuestión de vida a muerte. O sea, según él cree que en el año 2040, 2050, ya para ese entonces estará finalizado el proyecto con éxito en favor de él, de sacar el cerebro de él, repito, y pasarlo a una computadora, a una máquina, y seguir viviendo eternamente. Y esto no es lo que nos ha enseñado ni nos dice la Biblia, porque dice la santa palabra de Dios en Romanos: profesan ser sabios y se volvieron necios. Personas así se han vuelto necias porque creen que se pueden volver dioses, y eso no es así. La venida de nuestro Señor Jesucristo fue para mostrarnos física, personalmente, que sí existe una vida después de la muerte, y es donde vemos todo el panorama de nuestro Señor Jesucristo, desde que nace hasta que muere. Cuando muere, es crucificado, muere
3 días está en el centro de la tierra y luego aparece en resurrección. Él resucita a los 3 días. La única forma que una persona puede lograr la prolongación de su vida es a través de la sangre, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay científico, no hay poder humano, no hay capacidad económica abundante que pueda comprar el paso de la vida a la muerte y la resurrección. No hay nada que pueda hacer el ser humano para eso. Estas personas, junto con él, hay otras personas de una forma independiente que están haciendo lo mismo. Unos para prolongar unos años más, eso lo veo un poco viable, sí, porque si una persona empieza a hacer sus ejercicios y a consumir alimentos vegetarianos, le prolonga más la vida, pero tampoco va a pasar más de los 120 años, ¿ya? Y el caso de estos científicos sí tengan la plena seguridad que ese proyecto, ni similares a eso, tendrán éxito. Bien, damas y caballeros, veamos a ver qué nos dice la Santa Palabra de Dios en la Biblia. Y es precisamente en la Biblia donde encontramos la verdad. Vayamos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Ya hemos tocado este tema, hoy lo vamos a profundizar más, porque es que día a día, mientras más leemos, más investigamos, más el Espíritu Santo nos está revelando los misterios de la palabra de Dios. Tú pudiste haber leído esta cita bíblica, la que a continuación voy a leer ahora, la pudimos haber leído 500 veces, 200, 800 veces, esta misma cita bíblica, pero vuelves y la lees 501 vez más. Si la leíste ayer, hasta ayer la leíste 500 veces y hoy la lees una vez más, a la 501, sigue revelándote misterios, misterios para el conocimiento humano. Bien, permítame recordarle, no quiere decir que porque una persona que sea ingeniero, que sea científico, que hubiera ido a la NASA, que esté en el espacio, que sea astronauta, no quiere decir que porque lea la Biblia ya la entendió. La Biblia no son para personas naturales. La Biblia, el Espíritu Santo se nos revela a nosotros cuando nosotros, no importa si usted es panadero, no importa qué rango social tenga, no importa qué área académica maneje, no importa si es rey o es mensajero, no importa si es reina o empleada doméstica, no importa. La Biblia demanda un requisito muy importante y es obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Cuando tú eres obediente al 100% a los mandamientos de la ley de Dios y te dedicas a un ministerio como nos dedicamos nosotros los pastores, es donde nosotros se nos es revelado los misterios de la Santa Palabra de Dios. Entonces vamos a mirar a ver esta situación de muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué le quiso decir Satanás a Eva con respecto a la muerte? Génesis 3, capítulo 1 en adelante. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, miremos con detalle, la serpiente no era Satanás. La serpiente, ya esto lo hemos tocado en temas anteriores, en conferencias anteriores, pero hoy recibimos más revelación del Espíritu Santo. Entonces, la serpiente le preguntó a la mujer, ¿era Satanás? No, era la voz de Satanás en la serpiente. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Allí vemos un diálogo entre el pecado y una hija de Dios. Allí vemos cómo la maldad, el pecado, el engaño, la mentira, la traición abordan una hija de Dios. Por eso yo recomiendo sobremanera
que nuestros hijos, que nuestras esposas, que nosotros mismos no tenemos que andarle escuchando nada al mundo. El mundo no tiene testimonio para darnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos el testimonio para darle al mundo. Porque en el libro de Judas nos recomienda, en Judas 22 y 23, en el libro de Judas, en la Santa Palabra de Dios, nos recomienda que no debemos de contaminarnos con nada del mundo y que no debemos de participar con nada del mundo. Nosotros debemos de estar conectados con el mundo, es solamente para predicar la Santa Palabra, para orientar a las personas del mundo en la palabra, para que vengan a los pies de Cristo. Allí Eva cometió uno de los errores más grandes, prestarle oídos a la serpiente, a la voz de Satanás. Exactamente, le prestó oídos a Satanás. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Versículo 2. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol que está en el medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva, cuando fue creada de una costilla de Adán, ella no conocía en lo más mínimo el mal y empezó a prestarle oído a la amiguita, empezó a prestarle oído al amiguito. Tómese esta pastilla, que esto no pasa nada. Fúmese este cacho de marihuana, que esto no pasa nada. Mire que yo llevo 10, 20 años fumándome un bareto, un marihuano, lo que quieran llamar, y mire que a mí no me ha pasado nada. Pero déjeme decirle que Satanás no deja que a una sola persona le pase nada, para que esa persona ande pregonando la doctrina de Satanás, que si se fuma un cigarrillo no pasa nada. ¿Cuántas personas dieron el primer paso fumándose un cigarrillo, fumándose una cosa de esas, un cigarrillo de marihuana? ¿Y a dónde están en este momento? Absorbiendo solución. Y déjeme decirle por qué. Porque dieron el primer paso en falso. Yo siempre recomiendo, oriento y enseño a los pastores de consejería que siempre le digan a las personas, no den el primer paso, no den el primer paso en lo que escuchan. Fúmese un cigarrillo, que eso no pasa nada, y con un cigarrillo se quedan y terminan fumándose en una cajetilla de algo. ¿Ya? Con un cigarrillo de marihuana empiezan y con eso se la pasan toda la vida, a tal punto que no pueden dejar de fumar marihuana. Y antes de acostarse, tienen que fumarse en un cacho de marihuana, porque si no se lo fuman, no pueden dormir tranquilos. ¿Ya? Y eso no es de Dios. Y no hablemos del cigarrillo, no hablemos de la marihuana, hablemos de aquellas personas que dicen, no, es que tomarme un traguito, eso no es nada. Es que en la Biblia dice que no se puede tomar un traguito para cosas de salud. Ahí sí que tenemos una dificultad, porque la Biblia da un caso específico, el cual no vamos a tomar en cuenta en este presente, porque no es el punto específico. Estamos investigando qué quiere decir la muerte, a qué se refería Dios con la muerte, el significado de la muerte. Bien, resulta que Eva estaba inocente a todo acto de maldad, pero el maestro, el dictador en la maldad, la contaminó a ella, y ahí está el problema de las malas compañías. ¿De dónde vienen los fracasos de una mujer? ¿De dónde vienen los fracasos de un hombre? Por andar con malas compañías, por andar, repito, relacionándose con gente del mundo, que porque tienen carro, que porque son doctores, que porque tienen plata, que porque hacen vueltas. No, nosotros no podemos hacer lo que hizo Eva, prestar oídos a lo que nos vienen a decir, a las malas propuestas de infidelidad,
a las propuestas de adulterio, de fornicación, de nada de eso debemos de prestar nosotros oídos. Nosotros tenemos como hijos de Dios que ser un buen testimonio para las personas del mundo, para que las personas del mundo puedan recibir el ejemplo que nosotros damos, enseñados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa cuando nuestro Padre Celestial le dijo, no coman de ese árbol ni lo toquen? Cuando le dijo a Adán y Eva, de lo contrario morirán. Quiere decir que las personas van a morir. No, se le ha dado un significado a la palabra muerte porque se ha venido enseñando o se ha venido creyendo o no se ha venido entendiendo que la palabra muerte no quiere decir dejar de existir. En la conferencia número 3, a continuación, la historia de una salvación anunciada, vamos a ver qué quiere decir muerte, para que podamos entender. Si podemos saber qué quiere decir muerte, entonces podremos saber si existe vida después de la muerte. Muchas gracias. A continuación, la conferencia número 3.